Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu amor, tu fidelidad, tu grande bondad, porque siempre nos sostienes, Padre. Bendito eres, mi Señor. Gracias te doy por este medio, palabra eficaz, mi Dios. Yo ruego que bendigas la vida de todos aquellos que nos escuchan, todas aquellas personas, Señor, que andan buscando, Señor, el consuelo, tu verdad, Señor, y sobre todo la salvación que tú nos ofreces. Padre mío, yo te pido que uses mi mente, mi corazón, mi persona, mi Dios, y que esta palabra pueda, Señor, caer en buena tierra y cumpla el propósito tuyo que tienes. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos da la salud, las fuerzas, nos da este tiempo de poder aprender su palabra y de conocer su voluntad. Hoy estaremos compartiendo este tema, la primera resurrección. La primera resurrección. Hoy en día se han levantado muchos maestros queriendo enseñar la palabra de Dios, pero muchas de sus enseñanzas están lejos de la Biblia. Vea lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La Biblia Jerusalén dice que tendremos un juicio más severo. La Nueva Versión Internacional dice con más severidad. Vea que estos muchos maestros que se han levantado se han apegado a un sistema denominacional que los distingue por ciertas características o cierto énfasis en un evento, en un acontecimiento, en un suceso que tuvo un lugar en la historia. Por mencionar un ejemplo, y lo voy a decir con mucho respeto, dentro del pentecostalismo basado en Hechos capítulo 2, cuando habla de la venida del Espíritu Santo a los creyentes, y el enfoque que tiene es más que nada en la espiritualidad, es decir, el hablar en lenguas como un distintivo de su denominación y vivir una vida en el Espíritu, aunque el concepto que ellos usan es diferente. Porque para ellos la vida en el Espíritu consiste en manifestaciones de poder donde una mano te toca y caes al suelo en éxtasis, desconectándote de la realidad, convulsionándote, gritando, girando y dando vueltas, donde te soplan y te vas para atrás, donde se pasan horas en la búsqueda de esas experiencias místicas. Y estas experiencias también se han llevado al extremo, ya que si tú no hablas en lenguas, ellos dicen que tú no tienes el Espíritu Santo, olvidándose de la palabra de Dios, de la exhortación, de la obediencia a Dios, de la santidad y del testimonio para con los de afuera, es decir, para aquellos que no han conocido de Jesús. La vida cristiana no solamente son experiencias espirituales, sino una vida de obediencia a la voz de Dios, una vida plena en la santidad que Dios nos demanda, una vida agradable, alineada y apegada a la voluntad de Dios. Conozco a muchos hermanos que hablan de experiencias místicas que han tenido durante su vida y lo dicen con mucha arrogancia, pero son personas que realmente no viven en la palabra de Dios y que no han podido ganar almas para Cristo y mucho menos los de su casa. He conocido matrimonios que viven en maldición, peleando e insultándose, queriéndose divorciar de su pareja, hablando mal de su cónyuge, siendo groseros, maleducados, déspotas, altaneros e hipócritas. Oh, pero en la iglesia hablan en lenguas, se caen al suelo, lloran, gritan, gimen. Son hombres muy espirituales, pero en su casa son otra cosa. Por la mañana en la iglesia son santos y por la tarde en su casa son demonios para con su familia. Leen la Biblia solamente como un libro de historietas y anécdotas, pero sin meditar profundamente en ella, sin hacer los cambios de vida que demanda el Señor. Yo sé que es Dios quien cambia el corazón del hombre, pero también tú y yo somos responsables de vivir en santidad, cuidar de nuestra boca, de que no salgan palabras obscenas y corrompidas, cuidar de que nuestro corazón no caiga en hacer lo malo y morir a nuestra voluntad, dejándole el paso al Espíritu Santo para que gobierne, controle y guíe nuestras vidas. Es importante, amado hermano y amigo, entender que la vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Ya no es más tu vida, ya no es más tu deseo, ya
ya no es más tu voluntad. Hay muchos creyentes que todavía viven en sus deseos, en sus vanidades, en sus deleites y que no están viviendo en la santidad que Dios demanda. También es importante meditar en la palabra de Dios, meditar en los tiempos que estamos viviendo. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia en un evento llamado el arrebatamiento de los santos, el arrebatamiento de la iglesia. Pero es necesario entender algunas cosas. Tristemente, mucha gente toma textos sueltos de la Biblia y hacen toda una doctrina, una enseñanza diferente a lo que la Biblia enseña. Toman un texto de pretexto sin embonarlo con su contexto. Es necesario leer todo el pasaje para entender la enseñanza principal. Este es el problema número uno de las denominaciones y muchas doctrinas que se hicieron acorde a su denominación y en tiempos pasados donde también no había tanta revelación como ahora en nuestros tiempos la estamos teniendo por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando a mí se me evangelizó, se me decía que el templo de Israel, donde el anticristo estaría como Dios, haciéndose pasar por Dios y levantándose contra todo lo que es objeto de culto, era un templo espiritual, ya que se desconocía que en 1948, un 14 de mayo, Israel volvería a su tierra y sería reconocida como una nación independiente y demócrata, reconocida por Naciones Unidas, y que ahora vemos con más claridad que los israelitas ya se preparan para la reconstrucción de su tercer templo en Jerusalén, aunque por ahora todavía no lo tienen, ya que la explanada del templo está en manos de los musulmanes, quienes construyeron por encima del segundo templo judío su mezquita islámica, es decir, la cúpula de la roca o el domo de la roca que está en el monte del templo, bajo la administración de un islámico dirigido por jordanos y palestinos que también son musulmanes, dejando solamente al pueblo judío el muro occidental, llamado el Muro de las Lamentaciones, venerado por los judíos por tratarse de los restos de la muralla exterior que protegía el templo de Salomón. Pero el judaísmo hoy se prepara para la venida de su Mesías, esperando el milagro de poder reconstruir el tercer templo. Ellos se han preparado con todos los utensilios que serán usados en este tercer templo. Ya tienen los vasos y los ornamentos que se usarán para el servicio, ya tienen los instrumentos de música, ya tienen el menorá, que es el candelabro o lámpara de aceite de 7 brazos, evaluado por $3 millones, hecho de oro puro. Ya tienen también la vaca lazana del libro de Números, capítulo 19, versículo 2. Esta es la vaca roja, lista para ser sacrificada y quemada, y con las cenizas de esta vaca se hará una lejía para la purificación de este tercer templo. Así que como podemos ver que este templo no será espiritual como se pensaba antes, ni el anticristo será espiritual, es decir, la bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, ni la marca de la bestia será espiritual, ya que nadie podrá comprar ni vender sin esta marca. Esta marca será física y puesta en la piel. Ahora en el campo espiritual realmente no se puede comprar ni vender, por lo tanto será una marca física y literal, pero no espiritual. Así que tanto doctrinas como interpretaciones han errado el significado bíblico. Es importante y necesario orar a Dios por sabiduría, comprensión y discernimiento de su palabra, ya que muchos creyentes se han olvidado de orar insistentemente y de disponer su corazón a entender la escritura como lo hizo Daniel. Así que disponer nuestro corazón para entender y obedecer lo que Dios dice y vivir en la santidad son cosas que Dios nos pide, porque el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Vea lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vea Efesios capítulo 5 versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vea lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
La santidad es un distintivo en la vida de los creyentes que ya fueron sellados con el Espíritu Santo y que viven una vida apartada del mal y del pecado, no teniendo manchas ni arrugas para su Dios, pues ahora viven para Dios. Vea lo que dice la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sabemos, amado hermano y amigo, que los salvos y los predestinados estamos en un proceso de santificación constante, en un crecimiento progresivo y viviendo en toda obediencia y en el temor de Dios. Si alguien pretende decir que es salvo, pero vive en el pecado, ama el pecado, practica el pecado y se justifica en que Dios le ama y que le perdonará todo lo que él haga, yo dudo de que sea una persona convertida, ya que la Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Ahora la evidencia de un creyente convertido es el amor a Dios y la obediencia a su Señor. Y claro que cometerá pecado, pero la diferencia es que se arrepentirá de corazón y que el pecado que él cometa le causará dolor y no placer. El ser humano, amado hermano, amigo, no está apto para determinar quiénes son salvos y quiénes no. Esa parte le toca solamente a nuestro Dios, quien mira el corazón del hombre y que conoce su vida íntima. Hay personas que todavía no les llega el tiempo de su conversión y que a simple vista cualquiera diría, ese hombre no es salvo, y que al paso del tiempo Dios trata con esa persona impía, y Dios, que conoce el corazón, sabe el momento en que le va a aceptar y sabe el momento en que se convertirá a él, dándole la oportunidad de salvación. Y aquellos que lo vieron perdido en su maldad e iniquidad se asombrarán del cambio de su vida y glorificarán a Dios por el milagro de esa transformación. Pero es ahí donde Dios tiene su tiempo para cada uno de ellos. Algunos le aceptarán y otros le rechazarán, y los que fueron primeros serán postreros, como dice la Escritura, y los postreros serán primeros. Pero todo esto solamente le compete a Dios. Tu trabajo y mi trabajo es predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y orar por ellos, y Dios sabrá el tiempo de su nuevo nacimiento. Dios sabrá la lucha, la prueba, el quebranto que les traerá a sus vidas. Ahora, todos los creyentes en Cristo Jesús esperamos esa venida gloriosa en las nubes y deseamos partir con Él. La Biblia nos enseña claramente que cuando Cristo venga en las nubes del cielo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 17. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí la palabra griega es harpazo. Seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amado hermano, amigo, veamos el paralelismo en estos pasajes y el orden de Dios. Los que se levantarán primero serán los muertos en Cristo, los que estén en los sepulcros. Esa es la resurrección de los muertos. Luego los que vivimos seremos transformados con cuerpos incorruptibles para recibir al Señor en el aire. Un detalle muy importante en la interpretación de estos pasajes es el orden y el lugar. Primero, los muertos serán levantados, luego los vivos serán tomados y transformados con cuerpos glorificados, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Vea que los santos nos reuniremos con el Señor en el aire, en las nubes, y no en un lugar físico de este mundo, como dice Mateo 24, versículo 26. Si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que vendrá en las nubes del cielo y no en el desierto ni en los aposentos.
Otro detalle muy importante de la resurrección es que dentro del judaísmo ya era conocida. El judío ya sabía que un día los muertos iban a resucitar, y aunque en el Antiguo Testamento no se había conocido el arrebatamiento de la iglesia, pero el judaísmo sí sabía, había un conocimiento de la resurrección de los muertos. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto habla de la resurrección de los que están en el polvo de la tierra. Ahora este pasaje es paralelo también con el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vea que en Juan capítulo 11, versículo 17, ahí encontramos la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús se tardó 4 días en venir a Judea para encontrarse con las hermanas de Lázaro, Marta y María, Marta le reprochó a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque ella sabía muy bien que Jesús le podía sanar, y también ella sabía que todo lo que Jesús pidiere a Dios, Dios se lo daría. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero vea algo muy interesante. La respuesta de Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, es decir, en el día final. La pregunta es: ¿cómo Marta sabía de la resurrección de los muertos? ¿Quién le dijo a Marta que su hermano Lázaro resucitaría en el día final? ¿De dónde sacó esa información Marta? Ahora entendemos que en el judaísmo ya se tenía el conocimiento de la resurrección de los muertos. Pero quiero compartirte otro detalle de acuerdo a Daniel, capítulo 12, versículo 2, y en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. La resurrección de los justos y malvados serán eventos separados de acuerdo al libro de los Salmos 1, versículos 4 al 6. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La Nueva Versión Internacional dice: son como paja arrastrada por el viento. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora es importante, amado hermano, amigo, embonar las escrituras. Recordemos, de acuerdo a la Biblia, hay reglas de interpretación. Las reglas de hermenéutica dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Debemos armar los pasajes sin olvidarnos de la progresión bíblica y del contexto inmediato. Por ejemplo, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, sabemos que Jesús vino a cumplir las escrituras, pero también cumplió con la ley de las primicias. Si usted se fija en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 52, encontramos 2 eventos diferentes en un mismo relato y que causan confusión a los lectores, y sobre todo cuando no se medita o no se interpretan las escrituras adecuadamente. Se habla de la crucifixión de Jesús en la cruz, pero también se habla de la resurrección de Jesús. Leamos con cuidado el versículo 50. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y en el versículo 51 dice: el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Hasta ahí fue, amado hermano, la crucifixión de Jesús, y podemos corroborarlo con los siguientes pasajes paralelos. En Marcos capítulo 16, versículo 38 dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En Lucas 23, 45 dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ni en Marcos ni en Lucas se registra que la tierra tembló, ya que eso no fue parte de la crucifixión de Jesús. Ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, no se dice nada de que el velo se rasgó o de que la tierra tembló, y realmente no se relata ningún evento después de que Jesús dijo: consumado es, y que habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero Mateo narra el tiempo de la resurrección de Jesús en el mismo versículo 51, diciendo: y la tierra tembló
tembló y las rocas se partieron. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es decir, los santos del Antiguo Testamento que ya habían muerto, sus cuerpos resucitaron. No dice el espíritu, sino sus cuerpos que habían dormido. Y aquí esta palabra dormido equivale a haber estado muerto. Y dice que se levantaron, es decir, fueron resucitados de sus sepulcros. Pero ¿cuándo pasó esto? La Biblia dice que esto pasó después de la resurrección de Jesús. Eso lo dice en el versículo 53. Pero vea que estos santos resucitados fueron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Este evento sucedió después de que Jesús resucitara, y estos se aparecieron a muchos en la santa ciudad, dando evidencia de la resurrección de Jesús, ya que Jesús había dicho que al tercer día Él sería levantado de los muertos. Estos santos resucitados son las primicias que Jesús llevó al Padre como los primeros frutos. Eso lo dice también el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Podemos ver aquí un orden. Cristo resucitó primero de entre los muertos para ya no morir. Luego las primicias, que son los primeros frutos del Antiguo Testamento, los primeros santos de la resurrección de Jesús, y luego los que son de Cristo en su venida. Aquí la palabra griega venida es parousia, que significa advenimiento, presencia, venida. Parousia es la misma palabra que se usa en Mateo 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la parousia, es decir, la venida del Hijo del Hombre. Entendamos que no hay dos venidas, no hay dos arrebatos, no hay tal cosa. Y eso también se vuelve a decir en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parousia del Señor, es decir, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, que no nos adelantaremos a los que murieron. Vemos que nuestro Dios es un Dios de orden, así que en el arrebatamiento de los creyentes en Cristo, los muertos serán primero. Estos ya no son los muertos del Antiguo Testamento, sino que son los muertos en Cristo. Vea que en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, y los muertos en Cristo, son muertos en Cristo los que resucitarán primero. No dice los muertos del tiempo de Noé o del tiempo del diluvio, sino los muertos en Cristo. Cristo resucitará a los creyentes suyos, y los que no creyeron en Cristo, estos seguirán esperando en el Hades de tormento, en la antesala del infierno. Ya habíamos dicho que en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 4 al 6, que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Aún así resucitarán con cuerpos transformados todos los malvados, de acuerdo a Daniel capítulo 12, versículo 2, y Juan capítulo 5, versículo 29. Pero eso será hasta después del milenio, es decir, después de los 1000 años del reinado de Cristo aquí en la tierra. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando Cristo en la parousia tome a sus escogidos en el aire, ya dijimos que los muertos de los sepulcros resucitarán primero, y hablamos de los muertos en Cristo específicamente. Los otros muertos, es decir, los malvados y los impíos, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, seguirán en el Hades de tormento. Ahí todavía se encuentra el rico que le suplicó al padre Abraham en su seno que le mandara a Lázaro para que mojara lo menos la punta de su dedo en agua y que refrescara su lengua de tan insaciable sed, ya que él se encontraba atormentado en llamas. Cristo, cuando resucitó, se llevó a todos los santos que estaban en espera ahí en el seno de Abraham, incluyendo al ladrón que estaba al lado suyo en la cruz, el cual Jesús le dijo que en ese mismo día estaría con él en el paraíso. Todos los santos al morir iban al seno de Abraham, que es la antesala del paraíso. El padre Abraham le dijo al rico que él estaba en el Hades porque él había recibido sus bienes en su vida, pero también Lázaro sus males, y que ahora Lázaro
Lázaro era consolado ahí en ese lugar y que él era atormentado. Así que en el seno de Abraham es el lugar de consuelo y de descanso, según el Evangelio de Lucas, capítulo 16, de los versículos 19 al 31. Y nadie de los muertos iba al paraíso eterno hasta que Jesús resucitara de los muertos y se llevara primeramente a las primicias que estaban en el seno de Abraham al paraíso eterno. Así también, amado hermano, amigo, el Hades, como la antesala del infierno, está en espera del juicio del trono blanco, donde los muertos que están ahí están en espera de su juicio final. El hecho de que los libros se abrieran y se expusieran las evidencias de sus obras, de lo que hicieron en sus vidas, eso no es garantía de su salvación, sino más bien es la afirmación de su condenación. Dese cuenta que Cristo es nuestro abogado. Ellos no tienen abogado, ya que sus malas obras los llevarán a rechazar, a cumplir la ley de Dios, y a otros la luz de Cristo que vino al mundo, pues ellos amaron más las tinieblas que la luz. Ahora dese cuenta de dónde están viniendo estos muertos. Vea de dónde están llegando. Estos muertos vienen del mar, de la muerte y del Hades. Estos tres entregaron los muertos que había en ellos, es decir, las almas de las personas que murieron en sus pecados y maldades. Y vea que son juzgados, pero no para la salvación de sus almas, ya que en ese caso se hubieran ido con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Este juicio no es para darles la oportunidad de ser salvos, ya que el único camino de salvación es Jesucristo, y ellos rechazaron la ley y la gracia. Estos muertos, al estar ya aquí en el Hades, son culpables y condenados, y aunque en la ley los criminales hayan tenido un juicio, este juicio del trono blanco no cambia la sentencia, ya que sus obras están escritas en los libros. Simplemente se confirma la sentencia de ellos. Así que fueron juzgados según sus obras, siendo obvio que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y dice Apocalipsis 20:15, aquel cuyo nombre no estaba en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Eso lo dice la Nueva Versión Internacional. Reina Valera dice que fue lanzado al lago de fuego. Ahora, también vea que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. En la primera resurrección, cuando Cristo venga por sus escogidos en el harpazo, según 1 Tesalonicenses 4:17, dice que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esta palabra arrebatados, del griego harpazo, significa apoderarse, arrebatar, llevar, ser tomados. Será la primera resurrección de los santos en Cristo. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vea Apocalipsis 26, la Nueva Versión Internacional, dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, ¿quiénes son los que vamos a reinar en el milenio? Claro que es la iglesia, amado hermano, es la iglesia de Cristo, ya que estos serán la primera resurrección de entre los muertos. Y este mismo pasaje se complementa con Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, es decir, el primero y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vea lo que dice el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: al que ha hecho de nosotros, ¿quién es? Su iglesia, un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Y en Apocalipsis 26 dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Seguimos hablando de la iglesia que tuvo parte en la primera resurrección y que reinará con Cristo por 1000 años. Y en cuanto a la segunda muerte, amado hermano, amigo, recordemos que el significado de la muerte es solamente separación. La primera muerte es la física, que es la separación del alma, que sale, se desprende
desprende del cuerpo para ir a la eternidad, ya sea al paraíso con Jesús o a la eternidad en el infierno. Y la segunda muerte es la separación del alma, es decir, de la presencia de Dios, ya que Dios es quien da la vida al alma y que separados de Dios estamos muertos en dolor y agonía. Esta separación de Dios es para vivir en el lago de fuego por toda la eternidad, en el tormento eterno. Esto es para todos los malvados e impíos que rechazan el amor de Dios y que no quieren creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, aquí vemos a estas personas faltas de valor e incrédulos. Estos son los que no creen, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta segunda muerte es la separación de Dios para ir al tormento eterno, al lago de fuego, separados de la presencia y de la comunión y del gozo eterno con nuestro Dios. Y a manera de conclusión, amado hermano, amigo, te quiero decir que la primera resurrección será en la parusia, es decir, en la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes para llevarnos a casa, en el harpazo, es decir, en el arrebatamiento. Pero ¿cuándo será este suceso? Según el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 52, a la final trompeta, y lo vuelve a enfatizar, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Es curioso que Pablo dice la final trompeta. Algunas versiones dicen la última trompeta, como si hablara de una serie de otros toques de trompetas antes de esta final trompeta. Ahora fui a investigar en la interlineal griego y aquí su traducción es clara. Usa dos palabras. La primera palabra es eschato, que se traduce como último, postrero y final, y luego encontramos la palabra salpij, que se usa para decir trompeta. Ahora en la traducción israelita mesiánica K2 usa como shofar final. Y en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice que el Señor mismo descenderá del cielo. Entendamos que el arrebatamiento es en el cielo. Jesús no toca tierra. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios se vuelve a mencionar la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es claro que Jesús en su venida en las nubes del cielo será un tiempo para dar recompensas y galardonar a sus santos por su fidelidad y perseverancia en este mundo caótico. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 verifique ahí en su Biblia, algunas tienen las letras en rojo y eso significa cuando Jesús está hablando. Jesús está diciendo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. La versión Jerusalén dice: mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno su trabajo. La versión K2 dice: yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. La Nueva Versión Internacional dice: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Pero ahora vean el Evangelio de Lucas, capítulo 14, de los versículos del 7 al 14. Jesús narra una parábola de los convidados a las bodas, pero Jesús le dice al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y seas recompensado. En el versículo 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Versículo 14, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vea que Jesús nuevamente hace mención de la recompensa en el tiempo de la resurrección de los justos. Ya dijimos anteriormente que los muertos en Cristo resucitarán primero. Vea
idea que cuando suene la final trompeta, vendrá el Señor Jesús con su galardón para dar recompensa a lo que le esperan. Amado hermano, amigo que me escucha, en la primera resurrección es la de la iglesia de Cristo. Tanto muertos en Cristo como vivos en Cristo, esperamos este evento tan glorioso y deseado, llenos de gozo y de alegría y también de liberación para este cuerpo de pecado, juntamente con la recompensa que nos dará nuestro Señor Jesucristo a la final trompeta. Si usted, mi amigo que me oye, si no ha aceptado y recibido el regalo de Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal de su alma, es tiempo de recibirlo y de reconocerle para la salvación eterna de su alma. Hay solamente dos caminos, mi amado amigo: un paraíso eterno y un lago de fuego eterno. Con Jesús tenemos parte en la primera resurrección y entrada al paraíso eterno, y sin Jesús solo te espera el dolor, el llanto y el lamento y el crujir de dientes en el lago de fuego que arde por toda la eternidad. La decisión es tuya. La vida en este mundo es incierta. Hoy estamos aquí y quizá mañana partimos de este mundo, dejando todo lo que obtuviste en esta tierra, porque nada nos llevaremos. Pero sí una cosa es segura: que un día enfrentaremos la muerte y un día estaremos frente a Dios. Este mensaje, amado hermano, amigo, de esta primera resurrección es con el fin de poner conciencia a las personas que no han conocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, a que se den esa oportunidad de conocerlo y de entregar sus vidas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dador de la vida, porque aquí en este mundo solamente una sola vez vivimos y una sola vez morimos, porque así fue establecido por Dios, y después de esto el juicio, y ya no habrá una segunda oportunidad para que te arrepientas de tus pecados. Ya no habrá una segunda oportunidad para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Ya no tendrás una segunda oportunidad de enderezar tus veredas y de volver al camino correcto de salvación. Así que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día en que tú puedes ser salvo en Cristo Jesús. Hoy es el día en que tú puedes ser parte de esta primera resurrección. Quizá mañana sea tarde, quizá mañana ya no tengas la oportunidad de venir a Jesús, quizá mañana te sorprenda la muerte, y para cuando abras tus ojos habrás despertado en medio del dolor y llanto, entre ese fuego y la desesperación de querer salir de ese lugar de tormento. Querrás despertar pensando que estás soñando, pero tristemente esa será tu realidad por toda la eternidad si no aceptas el regalo de Dios, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos la salvación y la vida eterna. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amigo. Sea Dios bendiciendo tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo, tus finanzas, tu salud. Sea Dios prosperándote y dirigiéndote a toda verdad. Que el Señor te bendiga y seguimos en comunicación a través de este medio, Palabra Eficaz. Amén.